Buenas tardes. Como todos los jueves estamos aquí en Canal 4 TV en Los Profesionales. Hoy nos visita Paco González del sector turismo y hostelería en Canarias y delegado comité de empresas. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Para empezar esta entrevista, ¿cómo encuentras el sector del turismo y hostelería en la actualidad en Canarias? Bueno, como lo encontramos tendríamos que hablar de variantes, ¿no? ¿En qué sentido o dónde lo encontramos? Hombre, hoy el sector de hostelería en Canarias está muy bien, el sector de hostelería, el sector en sí, con la llegada de turistas y con el boom turístico que tenemos, pues bueno, el sector en sí, pues por esa parte, por la parte de ingresos no hay problemas, ¿no? Y estamos en una situación muy buena. Si hablamos de la parte de la precariedad o de los salarios que cobramos, pues entonces ya ahí tendríamos que hablar en profundidad y de lo que se vive, de lo que se cobra y de lo que se hace, ¿no? Por tanto, es muy diferente, ¿no? Vamos a hablar, la verdad, que un poquito de todo. Por ejemplo, en 2017 Canarias recibió 16 millones de turistas, lo que hace ver lo que estábamos hablando, el éxito incuestionable del sector, pero ¿hay paralelismo entre el empleo que se genera en el sector con sus buenos resultados? No hay paralelismo. Entre los años 2007 y 2010 perdimos casi el 20% de empleo, ¿no? En épocas de la crisis muy dura, ¿no? Por tanto, perdimos casi el 20% del empleo. No hemos recuperado ese 20%, hemos recuperado un 8, un 10%, casi la mitad. Por tanto, nos queda todavía entre un 8 y un 9% de empleo que recuperar, ¿no? Por tanto, no estamos igual. Con más turistas, con muchos más turistas que lo que había antes de 2007, ¿no? Porque antes de 2007 hablábamos de 12 millones, ahora estamos hablando de 16 millones, por tanto los datos y las cifras están ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que la parte empresarial, aprovechando, ¿no?, que la crisis estaba como estaba y estaba presente, pues ha estirado mucho a los trabajadores, ha sobrecargado demasiado a los trabajadores, y ahí hoy lo estamos pagando, ¿no? Y ha rebajado salarios, por supuesto. Los salarios han sufrido una merma cuantiosa, yo calculo así de media, ¿no?, entre un 12 y un 15%. Por tanto, estamos hablando de que totalmente es diferente el boom turístico para unos que para otros, ¿no? La siguiente pregunta, aunque ya deduzco un poco la respuesta, ¿es suficiente entonces las plantillas de los diferentes alojamientos turísticos o consideras que se podría incrementar la cifra de empleados? No son suficientes. Si estamos hablando cada día de buscar o de dar un servicio de calidad, ¿no?, a un turismo de calidad, ¿no?, por tanto no son suficientes. Las plantillas están tan ajustadas, que cuando te falla alguien, por ejemplo en pisos, ¿no?, tienes que repartir una planta, no tiene, y no queremos, ¿no?, desde la parte organizativa, desde la parte social, nosotros como miembros de los comités de empresa y representantes de los trabajadores, pues no queremos que sobre personal. Nosotros no queremos que las empresas paguen personas que no hagan nada o que estén tocándose las narices, por decirlo coloquialmente, ¿no? Pero sí que un ratio de distribución del trabajo, ¿no?, más acorde, que en un momento dado ese incremento, ¿no?, no sea como el que está habiendo, ¿no?, tan excesivo y tan perjudicial para la salud de los propios trabajadores. Signo de que hace falta más plantilla en los alojamientos, por ejemplo, es que las camareras de piso han denunciado que hay una gran sobrecarga de trabajo, como estabas comentando. Sí, ¿por qué? Porque se piensa, ¿no?, vuelvo y repito, se aprovechó que la crisis estaba ahí, la sufrimos todos, no la padecieron solo la parte de empresarial, sino la padecimos también los trabajadores. Aprovechándose de esa crisis se aumentaron las habitaciones, se aumentaron los ratios de trabajo y por tanto ahora los trabajadores, bueno, con el miedo en el cuerpo, pues tuvimos que casi aceptar lo que nos ponían, ¿no? Y hablo de la inmensa mayoría, ¿no? Por tanto, y esperando siempre que las cosas cambiaran cuando fueran mejor. Ahora están mejor desde hace 3 años hacia acá, aproximadamente. Desde 2011 ya teníamos mejoras en los ratios de beneficios, ¿no? Pero no se ha hecho nada, al contrario, se ha intentado restar derechos, ¿no? Y una frase que la mayoría de las empresas pues tienen por bandera hoy en día, ¿no?, que es
las órdenes que dan son procurar que los trabajadores no consoliden derechos, ¿no? No consoliden derechos. El consolidar derechos te da seguridad en el trabajo, te da seguridad para gastar, para tú gastar el salario, el sueldo que cobras, ¿no? Te da esa seguridad, ¿no? Por tanto, al no tener esa seguridad, pues tampoco hay en la calle más empleo ni más consumo, ¿no? Por tanto, todo es una rueda en la que solo hay una parte, que es la parte empresarial, que está ingresando mucho dinero. Uh-huh. Existe un minoritario número de empresarios en la hostelería que subcontrata, por ejemplo, a las camareras por el convenio de servicio y no por el de hostelería. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, nosotros, es verdad, son muy minoritarios. La subcontratación de la organización y limpieza de una habitación, que es la camarera de piso en el nivel 4, ¿vale? Porque tenemos que un poco especificar, porque se habla de las que limpian, ¿no? De las que se habla de todo, camareras de piso, se mezcla todo, ¿no? Y entonces no es lo mismo las compañeras que limpian, solo que limpian, ¿no?, que las compañeras que ordenan y arreglan una habitación y limpian una habitación. Por tanto, es muy diferente y las funciones están recogidas en los diferentes convenios y en el acuerdo marco a nivel nacional. Por tanto, sí es verdad que nosotros en la subcontratación de camareras de piso es muy mínima en Canarias, muy mínima. Mínima, inclusive en Tenerife está puesto en el convenio que está prohibido subcontratar. En Las Palmas, en la provincia de Las Palmas, que tenemos otro convenio, también el artículo número 1 dice que hay que pagarle el salario del convenio de hostelería, porque el salario de la subcontrata es menor. Pero aquí sí es verdad que solo nos encontramos en algunos extrahoteleros, ¿no? En algunos extrahoteleros donde hay muy pocos trabajadores, pocos organizados sindicalmente, tampoco organizados sindicalmente. Por tanto, ahí sí que nos encontramos, pero poco, por suerte. Y aparte de eso, que si estamos hablando de la subcontratación, que es donde hay trampa, ¿no? Muchos tiran de la ETT, ¿no? De la ETT, pero la ETT está bastante bien regulada en la propia ley. Por tanto, ahí sí que se paga. La ETT es el trabajo esporádico y temporal donde se necesita una persona, y ahí sí que se paga el sueldo, el salario del propio convenio del sector. Uh-huh. En enero se han firmado un total de 14.494 contratos en general, siendo la hostelería donde se ha producido un mayor número de estos contratos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, siempre el dato de miles de contratos, que se hagan miles de contratos, pues siempre el dato es positivo. No podemos, pero luego entramos en el fondo del contrato, en la letra pequeña, ¿no? En la letra pequeña, la duración de los contratos, la fijación de esos contratos y luego la precariedad de esos contratos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de contratos de media jornada, uh-huh, de contratos de un poco más de media jornada, 5 horas, con después que se le ponen horas complementarias. Bueno, eso ha sido un poco que se lo sacó este gobierno en el Estatuto de los Trabajadores, las horas complementarias, que ni son horas extras ni son horas de más, sino son horas complementarias. O sea, es algo que es un nombre que se le da, ¿no? Inentendible, pero bueno, está ahí, es un arma que utilizan los empresarios para no dar seguridad. Siempre se trabaja, nosotros trabajamos en una línea de dar seguridad a los trabajadores, la parte sindical, la parte de la parte social, pero el empresariado siempre trabaja en otra línea, yo creo que equivocada. Yo no digo nunca de dar privilegios a los trabajadores por privilegios, no, pero sí dar una seguridad, con una productividad manifiesta, ¿no?, la que estamos teniendo. Por tanto, ahora no se le puede rasgar a nadie las vestiduras en dar un poco de seguridad a los trabajadores, y sobre todo a la juventud, que renace, ¿no? Eso por una parte. Y la parte de la contratación siempre es positiva, pero siguen faltando. No es suficiente. No queremos que sobren, pero siguen faltando para poder dar un servicio acorde. Repito, cuando nos falta un trabajador, el trabajo hay que repartirlo. Y eso, si tú tienes que repartir el trabajo, pero que no sea con esa sobrecarga, que no sea que falta un trabajador y ya se cae poco más o menos que la organización. No. Tiene que ser, sí, repartirlo sí, pero no en esa medida. Hablando de esa parte negativa de las contrataciones, por ejemplo, Comisiones Obreras ha denunciado que el 97%
del empleo creado en el sector es temporal, parcial y de bajo salario. De los 4,2 millones de contratos, solo el 3% fueron indefinidos, y de los 4 millones de trabajos temporales, el 45,2% duraron menos de una semana. ¿Piensan lo mismo entonces que este sindicato? Vamos a ver, pensamos, no, tenemos los datos, ¿no? Tenemos los datos, ¿no? Y los vivimos día a día. El problema más acuciante, aparte de los datos, que los datos son fríos, ¿no? El problema que tenemos los que representamos a los trabajadores es que lo vivimos, ¿no? Vivimos esa precariedad, ¿no? Vivimos esa inseguridad, ¿vale? Porque todo el mundo hablamos de precariedad. Eso es como la solidaridad. Hablamos de solidaridad, que queda tan bonita la palabra, pero practicarla después un poco más igual que la precariedad. La precariedad, después de cifrarla, parece que es una palabra técnica y que queda muy bien, pero yo hablaría de inseguridad, ¿no? Esa inseguridad creada, ¿no? Creada por culpa, ¿no? Por culpa o agarrándose a la crisis, ¿no? Esa inseguridad se pone de manifiesto en los datos de la contratación, porque hablamos muchas veces y los que nos escuchan, los trabajadores, compañeros, compañeras, pues no, los datos son datos un poco, son fríos, están ahí, lo dice la televisión, lo dice, pero luego hay que vivirlo, ¿no? Y lo vivimos día a día, ¿no? Lo vivimos cada día, ¿no? Y por otra parte, hay un problema. En las islas de Fuerteventura, en las islas de Lanzarote, es complicado, es difícil conseguir trabajadores para el sector. Yo estoy en las islas, por las islas y tal, en los centros de trabajo, en asambleas, y es muy complicado. A mí me dicen los directores, es que es complicado buscar, conseguir trabajadores cualificados y conseguir, claro, porque los contratas por 4 horas y por 4 horas el salario, poco más o menos que tengo que venir, que tengo que pagar por trabajar, porque si luego empiezas a tirar cuentas, ¿no?, de lo que el camino supone, ¿no?, y de lo que pierdes el tiempo cuesta dinero, para todo, tanto para un empresario como para un trabajador, ¿no? Por tanto, al final dicen, mira, ¿me merece la pena o no me merece la pena? Hombre, no decimos, vuelvo y repito, que sobre, no, pero hombre, estabilidad y seguridad, eso yo creo que es rentabilidad para las empresas, ¿no? Al final, tú lo que buscas es una rentabilidad y una productividad. Porque claro, si tú tienes un trabajador con una seguridad, pues tú podrías exigirle más que a un trabajador que tengas en precario, que tengas a media jornada. Y que bueno, ya veremos a ver si sube la producción y hace 2 horas más. Porque bueno, así es menos productivo un trabajador. Pero claro, a mí se trata de cultura. Y la cultura hoy en día en el empresariado solo y exclusivamente es la de la caja, por desgracia. Lo tengo más que comprobado. En 2017, vamos un poquito más con más cifras, en 2017 el paro en la hostelería se redujo en 2,19% y el pasado mes de enero hubo otro descenso del 2,65%. ¿Qué crees sobre estas cifras? Bueno, vuelvo y repito, son cifras positivas. Tenemos que hablar de lo positivo, cuando es positivo, cuando es negativo, tenemos que mirar también la parte mala, ¿no? Tenemos que ver la parte buena de las cifras, de los datos, ¿no? Y analizarlas, y verlas en su justa medida. Pero es que son necesarios, y no es suficiente. Es que la bajada del 2,5%, del 2,2% en el paro, en el sector, hostelería y turismo, por tanto, no son suficientes. Es que seguimos con lo mismo, o sea, están contratando las empresas, bueno, porque la presión social, porque también tenemos que hablar de una presión social que existe hoy en día, ¿no?, en el sector, hablando de los 16 millones, bueno, algunos hasta conciencia tienen, ¿no? Algunos empresarios hasta conciencia tienen a la hora de la contratación. Bueno, mira, yo creo que si hemos ganado, el año 2016 ganábamos 2 millones de euros de beneficio neto, cifras reales, de centros de trabajo, cifras reales, por eso tenemos las cifras de las cuentas auditadas y presentadas, ¿no? Si en el año 2016 ganamos 2 millones y en el año 2017 ganamos 4 millones de euros, estamos hablando del 50%. Eso no se corresponde, los beneficios no se corresponden con la contratación. Es que no se corresponde con el 2,5, y estoy hablando de media, estoy hablando de medias. Por tanto, estamos hablando de media, de la cifra del 2,5% de una bajada del paro en el sector turístico, pero claro, estamos hablando de un beneficio 2016-2017 del 50%. Por tanto, no se corresponde con los datos, con los beneficios que se está obteniendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sigue siendo insuficiente.
no es suficiente lo que se está contratando. Y vuelvo, repito siempre, por si acaso que... No, es que tú quieres que tener trabajadores ahí pagándoles y tal, y que bueno, y que no... No. Privilegio los justos. Los justitos, derechos los que tenemos, pero privilegio los justos, ¿no? Uh-huh. También en enero, Íñigo Errejón, secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, pidió al gobierno que aprovechase, al gobierno de España, que aprovechase el crecimiento del turismo en España para mejorar la situación de los trabajadores del sector, que calificó de infierno. ¿Qué opinión le genera esto? Sí es verdad, yo sí creo que sí es verdad que hemos pasado por en esta crisis de una transición en un infierno. Sí es verdad que hemos pasado un infierno. La crisis para el trabajador del sector de hostelería es muy complicado. Es muy complicado. El sector servicios, hay que tratar con personas, no es una fábrica, y no es lo mismo que estar en una fábrica que sí, oye, pues no tiene producción, o sea, se hace una regulación, tal, no. Nosotros es muy complicado, ¿no? Y sí es verdad pero también hay una cuestión, pedirle algo a este gobierno, ¿no? Al que tenemos, al que está, ¿no? Pedirle algo a este gobierno que mejore las condiciones laborales de los trabajos, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras y del sector del turismo, cuando estamos hablando de 80 millones en el año 2017, de 80 millones de turistas en el global de España. Estábamos en 76 en el año 2016, estamos en 80 en el 2017, ya pasando todos los récords y todo, ¿no? Por tanto, pedirle algo a este gobierno creo que es un brindis al sol, por decir una palabra suave, ¿no? Porque nosotros hemos hablado con el Partido Popular en Canarias de las camareras de piso. Nosotros hemos hablado con el Partido Popular de la jubilación y nos dicen que ellos lo han presentado esas iniciativas, que ellos han hecho todo. O sea, ¿cómo es posible que si han hecho tanto y no lo veamos reflejado en la realidad del día a día de los trabajadores? Porque claro, si los gobiernos implantan una ley o aplican una ley o hacen caso o escuchan, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras, pues lo justo, lo normal es que lo veamos reflejado, y no hemos reflejado absolutamente nada. Es más, los salarios, retrotrayéndonos a este gobierno, el señor Montoro sube 4 puntos el IRPF y luego nos quita 1,5, y ya la gente quería que había bajado el IRPF a lo que teníamos anteriormente. Falso. Por tanto, nos engaña. Y sí, pedirle al gobierno que tenga en cuenta, ¿no? Que tenga en cuenta si hemos pasado por esa transición, que ha sido, ¿verdad?, en la época de crisis, repito, 2008, ¿no? Final de 2007, 2008, 2009, 2010, hasta 2010, sí es verdad que ha sido muy duro, ha sido muy duro. Estar con empresas, ERE, quitas salariales, modificación de las condiciones de trabajo, vamos, para poder, y nosotros, claro, salvar la empresa para ver si esto reapuntaba, y bueno, ahí está, ¿no? Pero claro, ahora, como la pregunta que hacía Podemos ahora, pues acuérdese yo creo que este gobierno hará de todo menos acordarse de los trabajadores, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las jubilaciones, Canarias junto a Baleares pedirán mejoras de la calidad del empleo en turismo, justamente concerniendo principalmente a las enfermedades profesionales y a la posibilidad de jubilarse anticipadamente. ¿Estas propuestas cuentan con el apoyo de los sindicatos? Por supuesto. Es más, los sindicatos las hemos reivindicado. Nosotros estamos pidiendo en el convenio de Las Palmas, por ejemplo, tenemos un articulado en el convenio de Las Palmas, que lo he introducido de la organización, ¿no? En la que se creará una comisión para el estudio y viabilidad de la jubilación del personal en general del sector de hostelería en la provincia de Las Palmas y en particular de las camareras de piso. Estamos hablando a partir de 25 años en la profesión, lo que no podemos hacer, porque aquí ha habido de todo. Hemos estado en el Parlamento de Canarias reivindicando, el Partido Socialista presentó una iniciativa legislativa que fue rechazada en Madrid después, ¿no? Se presenta aquí y luego en Madrid es rechazada. Hemos estado apoyándola, hemos estado ahí, hemos estado estudiándola y tal, ¿no? Y luego, claro, ¿quién paga? El problema siempre es quién paga.
Yo creo que es factible. Si el sector está dando tanto dinero, ¿no? Si el sector está dando tanto dinero, yo creo que se debe buscar una fórmula. Se debe buscar una fórmula para que, por ejemplo, las camareras de piso, después de 25 años en una profesión dura, muy dura, porque hay que vivirlo, compañeras, porque estamos en el día a día, ¿no? Es una profesión penosa. No es tóxica como algunas, penosas y tóxicas, que sí tienen una jubilación a los 55, a los 57, recogida en la ley, en la legislación. Nosotros lo que queremos es, a partir de los 58, de los 60 años, tampoco pedimos 55, en el mar, por ejemplo, son 54, dependiendo de lo que tengas trabajado, son entre 54, 52, 56, 54, 58, ¿vale? Por tanto, ahí en los tramos, ¿no? Estoy muy seguro, muy concreto, pero es ese, no los tramos, ¿no? Por tanto, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué dejamos el padecer? ¿Por qué dejamos que los trabajadores al final consuman dinero? Porque si yo me pongo enfermo voy a consumir dinero de la hucha de la Seguridad Social y voy a consumir dinero de todo, ¿entiendes? Por tanto, ¿por qué no prevenimos? Porque eso significa prevenir. Inclusive los trabajadores estamos dispuestos, que es la iniciativa que tiene Entre Baleares, de estudiar los tramos, ¿no? Porque al final serían jubilaciones por tramos, ¿no? Dependiendo de a qué edad, ¿no? De a qué edad se constituya o se instruya, pues serían por tramos y serían diferentes cantidades, ¿vale? Estamos dispuestos a hablar de todo eso y estamos dispuestos a hablar de mucho más allá, pero hombre, que alguien, ¿no? Que tenga un gobierno que tenemos que tampoco va a hacer nada, no va a hacer absolutamente nada, ¿no? Pues que tenga sensibilidad, que tenga la sensibilidad de decir, no, mira, cuando llega una edad, inclusive estamos dispuestos a ver los casos uno por uno, cuando llegue el momento. O sea, estamos dispuestos a un montón, a estudiarlo todo. Pero es que con un gobierno que no quiere estudiar nada y que no quiere ver nada y que, bueno, que despeja, ¿no? Y que despeja, bueno, eso lo estamos haciendo, nosotros somos los más guay, se crea empleo. La frase del presidente del gobierno en España es, se crea empleo. Y ya está. Hemos estado hablando de los datos y hemos estado hablando de la precariedad en el empleo, pero la frase de este gobierno, del presidente, y es una frase de todos, ¿no? De todo el gobierno, se crea empleo. Y salimos a la calle con dándonos golpes de pecho, se crea empleo. Pero mire, oye, es que empleo se crea, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque todo va unido. ¿A qué precio se está creando empleo? Y luego usted no es sensible con ninguna de las políticas. Con ninguna de las políticas que se le reivindiquen de cara a los trabajadores, con ninguna. No, parece que la ideología está por encima. Y hoy en día en muchos países con ideologías parecidas a la que tenemos en España, pues son sensibles con los trabajadores. Pues mira, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo? Y sobre, por ejemplo, el tema de las enfermedades profesionales, hemos hablado de la jubilación, pero ¿y el tema de las enfermedades profesionales? Nos cuesta que se reconozcan. Nos cuesta que se reconozcan las enfermedades profesionales. Nos basamos muchas veces en jurisprudencia. Hace 8 o 10 años habían como reconocidas en España de todas las profesiones como 700 y pico. Éramos el país donde el reconocimiento a la tipología de la enfermedad profesional, en lo que menos enfermedades profesionales se reconocía, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene 1.500, ¿no? Es el que menos de Europa, ¿no? Entonces se aumentó, con el gobierno del Partido Socialista se aumentó entre 1.200, pero no se aumentaron en todas, porque luego las enfermedades profesionales tienen muchas variantes, muchos estudios. No es una enfermedad profesional porque yo me haya caído, no. Hay que ver cómo te caíste y de qué forma, por dar un ejemplo para que nos podamos entender, ¿no? Por tanto, hemos aumentado, pero claro, así todo, con esa tabla aumentada, ¿no? Hace años de las enfermedades profesionales, nos es muy complicado, ¿no?, que a una camarera de piso se le reconozca una lumbalgia crónica.
por ejemplo, ¿no? O la cervical, una cervical deteriorada, maltratada por el trabajo, es complicado de que se le reconozca que es una enfermedad profesional después de haber llevado 25 años o 20 años, ¿no? O 30 años, las tenemos de 40 años, claro, para no irnos muy allá, ¿entiendes? Es muy complicado, ¿no? Esto cuesta bueno, en el 90%, yo diría que más, ¿no? 95%. 95% cuesta que se reconozcan, cuesta ir a juzgado. O sea, tienes que denunciar, tienes que empezar los trámites y eso es lo que conlleva, que bueno, ya veremos a ver si lo dice un juez o no lo dice un juez, estás ahí a la espera, ¿no? Hay empresas grandes que en un año han reconocido dos, muy grandes, empresas con 2.000, 4.000 trabajadores, 1.000 trabajadores que se han reconocido pues dos casos de enfermedades profesionales, ¿no? Nos tiene que extrañar mucho, ¿no? Y no queremos que decir que todo el mundo está enfermo, no queremos decir eso. Pero hombre, los datos están ahí, los datos de bajas laborales están ahí, los datos de las mutuas están ahí. O sea, no estamos inventando nosotros, pero luego a la hora de reconocer, bueno, y si vas a una mutua, que sabes que las mutuas tienen hoy potestad para hacer y deshacer y mandar informes, y aunque la última palabra la tenga el médico de cabecera, entre comillas, ¿no? Por tanto, ahí tenemos también una media guerra. ¿A quién acudimos primero? ¿Quién nos llama primero? La mutua nos llama, a la seguridad social vamos nosotros. La mutua nos exige, la mutua dice que ya estás apto para trabajar, pero la seguridad social dice, mire, yo no lo veo todavía a usted apto, y la persona no se siente bien. Por tanto, ahí estamos en un mare magnum, ¿no? Por el tema de las enfermedades profesionales. Vamos a hacer una pequeña parada para ir a unos anuncios publicitarios, pero enseguida volvemos con todos ustedes, no se vayan.